Hay una soledad que no es ausencia, sino presencia profunda, una soledad que no se elige por tristeza o fracaso, sino que se conquista con un precio alto, uno que pocos están dispuestos a pagar. El mayor peligro no está en quienes temen la soledad, sino en quienes la abrazan hasta convertirla en su única compañera. Porque quien aprendió a estar solo no es un alma quebrada, sino un ser que ha atravesado el desierto interno y ha regresado cambiado, para bien o para mal. Aprender a estar solo es, en apariencia, un acto de libertad suprema. Sin embargo, detrás de esa libertad se oculta un abismo que pocos se atreven a mirar. Porque en la soledad más profunda, cuando el ruido del mundo se apaga, quedan las voces internas, los fantasmas del pasado, las preguntas que nadie responde. Allí, en ese silencio implacable, el alma se enfrenta a sí misma sin máscaras ni distracciones. El peligro radica en que esa soledad se convierte en un refugio que no solo protege, sino que también encierra. Quien ha aprendido a estar solo sabe que nadie puede salvarlo, y esa certeza puede ser tanto una fortaleza como una prisión. Se construye un muro invisible, impenetrable, donde la vulnerabilidad se oculta tras la autarquía emocional, y en ese muro, el ser que fue una vez abierto y confiado puede perderse, transformándose en un guardián solitario que ya no permite la entrada de nadie. No todos entienden este proceso. Muchos creen que estar solo es sinónimo de independencia o sabiduría. Pero hay una diferencia fundamental entre la soledad elegida y la soledad impuesta. La soledad elegida es un acto consciente de recogimiento y autoconocimiento. La soledad impuesta es un estado donde el ser se aísla para evitar el dolor, la decepción o la traición. Quien aprende a estar solo en realidad ha atravesado ambas, ha sentido la traición, ha soportado la indiferencia, y ha visto cómo las promesas se desvanecen en el viento, y para protegerse, se retira al único lugar donde sabe que no lo alcanzarán, su propio interior. Pero ese interior no es un refugio inmutable, es un espacio vivo, donde la luz y la oscuridad conviven en tensión constante. Es ahí donde reside el mayor peligro, en el riesgo de confundir el refugio con la cárcel, en la tentación de creer que la soledad absoluta es la única forma de evitar el sufrimiento, cuando en realidad es una forma de perpetuarlo, porque el aislamiento prolongado puede borrar las fronteras entre la fortaleza y la fragilidad, y transformar la protección en una forma de autodestrucción lenta y silenciosa. Quien ha aprendido a estar solo puede llegar a olvidar cómo es el calor humano, cómo se siente la cercanía auténtica sin miedo ni condiciones. Puede confundir la tranquilidad de la distancia con la felicidad real. Y eso es lo que los hace peligrosos, porque pueden convertirse en sombras que vagan entre las personas presentes pero invisibles, conectados pero desconectados. En el fondo, el mayor peligro es perder la capacidad de confiar, de abrir el corazón, de arriesgarse a ser vulnerable de nuevo. Es el temor profundo a repetir heridas, a revivir el abandono, a sentir que toda entrega será en vano. Y en esa negación, se construye un muro tan alto que ni siquiera la luz más potente puede atravesarlo. Pero hay una paradoja inquietante en esa soledad elegida, porque aunque parezca que quien la abraza está solo, en realidad está acompañado por un ejército invisible de pensamientos, recuerdos y emociones que nunca cesan. La soledad física puede ser un hecho, pero la soledad interna puede ser un tormento interminable. Esa batalla silenciosa es lo que define a quienes han aprendido a estar solos. No es un estado, sino un proceso continuo de lucha entre el deseo de conexión y el miedo a la destrucción, entre la necesidad de amar y el impulso de protegerse, entre la esperanza de encontrar un refugio verdadero y la resignación de cargar con un mundo interior demasiado pesado. Y en ese conflicto, el peligro se convierte en una sombra constante, un vigilante que recuerda que la soledad, aunque a veces elegida, puede devorar lo que queda de nosotros si no la enfrentamos con valentía y verdad. Esa soledad que algunos abrazan con aparente tranquilidad, no es un acto sencillo, ni un refugio cómodo, sino un camino lleno de espinas invisibles. Porque estar solo no significa solo ausencia de compañía, sino una relación compleja y a veces tormentosa con uno mismo. Quien aprende a estar solo descubre que el diálogo interior puede ser tanto un consuelo como un enemigo. En ese diálogo se repiten recuerdos, se analizan heridas, se cuestionan decisiones. Es un espacio donde la mente se convierte en un campo de batalla entre la esperanza y la desesperación, entre la luz que anhela conexión y la sombra que teme el rechazo. Allí, en ese enfrentamiento silencioso, se forja el carácter, pero también se pueden abrir grietas profundas que nadie verá desde fuera. La sociedad a menudo idealiza la independencia y el autosuficiente, pero pocas veces reconoce el costo emocional que conlleva aprender a estar solo, porque no es un don innato, sino una lección que se aprende a través de la pérdida, el abandono y la necesidad de sobrevivir sin apoyo externo. Y aunque algunos lo ven como una fortaleza, en realidad es un equilibrio precario que puede romperse con el menor temblor.
Quien ha aprendido a estar solo suele desarrollar una coraza invisible. No siempre se muestra fría o distante, a veces se disfraza de indiferencia, de humor, o incluso de excesiva amabilidad. Pero detrás de esas máscaras se esconde un temor profundo a que alguien se acerque demasiado, a que se descubran las heridas que se intentan ocultar. Este mayor peligro también afecta a las relaciones futuras, porque cuando alguien ha estado demasiado tiempo solo, vuelve difícil confiar, difícil abrirse, difícil entregarse sin reservas. Se crea un patrón donde la distancia es la primera reacción ante cualquier intento de acercamiento, como una defensa automática que evita la posibilidad de sufrir de nuevo. Pero hay un punto en el que esta soledad elegida puede transformarse en una prisión sin barrotes, un espacio donde el alma se encierra y se convence de que la única manera de no ser herida es no dejar entrar a nadie, y ese lugar, aunque seguro, es también frío y desolado, donde el peligro no es solo la soledad física, sino la muerte lenta de la esperanza y la conexión. Quien camina este sendero debe confrontar una realidad dura. La soledad prolongada puede ser tanto un acto de valentía como de autodestrucción. Puede salvarte de la traición, pero también puede evitar que experimentes el amor verdadero. Puede protegerte del dolor, pero también impedir que vivas plenamente. La línea que separa la fortaleza de la fragilidad es delgada y resbaladiza, porque nadie está diseñado para vivir completamente solo. Somos seres sociales por naturaleza, y aunque la soledad puede ser necesaria para el crecimiento, el aislamiento definitivo es una condena que va minando la esencia misma de lo que somos. Y sin embargo, para algunos, esa condena parece el único camino posible, porque han aprendido a desconfiar, a protegerse, a cerrar las puertas del alma con llave y candado, porque han descubierto que el mundo puede ser un lugar cruel, y que la mejor defensa es la retirada silenciosa. Pero incluso en esa retirada hay un brillo de esperanza, porque aprender a estar solo no significa renunciar para siempre a la conexión, sino entender que solo se debe compartir el propio espacio con quienes realmente valen la pena. Que la soledad puede ser un momento de reconstrucción, no de destrucción. Por eso el mayor peligro no es estar solo, sino olvidar cómo regresar. Olvidar cómo abrir las ventanas del corazón para dejar entrar la luz, el calor, la vida. Olvidar que aunque la soledad puede ser compañera, la conexión es alimento indispensable para el alma. En ese equilibrio delicado reside la verdadera batalla, no entre la soledad y la compañía, sino entre la protección y la apertura, entre el miedo y la confianza, entre el aislamiento y la libertad verdadera.